Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un videito más. Yo soy Nelly y el día de hoy vamos a hablar sobre el perdón, pero enfocado hacia uno mismo. Comenzamos. Ok, bueno, vamos a comenzar con este tema. Eh, Antes quiero hacer un pequeño paréntesis. Probablemente en los siguientes videos me vean pues con la misma playera y cosas así, porque ahorita tuve tiempo de grabar, está todo muy tranquilo, más o menos. Entonces quiero aprovechar y grabar lo más que pueda. Eh, Espero eso no les moleste. De verdad, lo intento, pero eh, espero que se fijen más en el contenido que en lo que les muestro como que en mi persona. Así que vamos para allá. Ok, bien. Este tema del perdón creo que es una situación bastante eh, tratada, hablada, explicada, manejada, trabajada, etcétera. Pero muchas veces cuando las personas llegan conmigo a recibir atención, lo que he notado es que la mayoría de las veces cuando llego al punto de debemos perdonarnos, debes perdonarte por lo que has hecho mal, por lo que no has hecho como debías hacerlo, la gente entra como en shock, entra como en un estado como si yo les dijera algo, eh, no sé, extraño, algo como que jamás en la vida lo habían pensado y tal. Y algo bastante difícil también, ¿no? La gente piensa que es algo sumamente difícil y complicado el hablar sobre el perdonarse uno mismo. Eh, pero creo que esta es una clave fundamental, un paso indispensable eh, dentro de lo que es el sanar emocionalmente hablando. Entonces, este punto es bastante importante dentro del sanar, ¿saben? Porque tenemos que, obviamente cuando tú empiezas un proceso de terapia, un proceso de sanación, por llamarlo de alguna forma, empiezas a entender que hay muchas situaciones que, que está en tus manos mejorar. Hablando en cuanto a tus sentimientos, en cuanto a cómo te manejas en la vida, en cuanto a cómo decides conducirte por la vida, por tu vida. Y entendemos o nos damos cuenta o comenzamos a darnos cuenta que, perdón, que todo lo que hacemos es porque así lo decidimos en algún momento, ¿no? Que si actualmente tu vida no está como tú quieres es porque todo lo que tú hiciste luego luego de que tú tomaste como las riendas de tu vida no te no te llevó a donde tú querías estar, sino que te llevó a donde estás. Y desgraciadamente para muchas personas esto es muy común, o sea, estar en un punto de su vida en el que no querían estar, pero que llegaron. Y no nos damos cuenta que es por todas esas decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas que fue que llegamos a donde estamos ahora. Y cuando uno empieza a caer en cuenta que, que nosotros creamos la vida que tenemos por, por no arriesgarnos, por tener miedo, por sentirnos inseguros, por N cosas, empezamos a sentir ahora ya no enojo contra las demás personas, no enojo contra las parejas que hemos tenido, contra los papás, contra las mamás, contra la familia en general, contra aquellas personas que nos hicieron algo, sino que nos damos cuenta que somos en su mayoría los únicos responsables de estar en donde estamos y que es un lugar en el que no nos gusta, ¿sabes? Entonces, detectar esto y volcar ahora la culpabilidad, por llamarlo así,
de quitar esa culpa de otras personas y plasmarla o trasladarla a mi propia persona, es bien complicado, bien duro, bien difícil, porque es entender que yo me permití llegar a ese punto, ¿no? Entonces, muchas veces me hacen esta pregunta: ok, entiendo, me debo perdonar, pero ¿cómo le hago? ¿No? Que esa es la parte, ¿no? Chingüengüenchona, ¿no? Esa es la parte difícil. ¿Cómo me perdono? Y creo que voy a ser bien repetitiva en muchos aspectos, alrededor de muchos temas, ¿no? ¿Cómo nos perdonamos por habernos permitido llegar a un punto que no deseamos, que no nos gusta, que no queremos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo iniciamos con el proceso del perdón? Digo, ya en algún momento, creo que en mi blog, hablé sobre el perdón, pero este es un perdón diferente porque estoy hablando del cómo me voy a perdonar yo. Y entendiendo que el perdón es dejar de sentir rencor por alguien, ¿no? O algo que nos lastimó, que nos hirió. Partimos de esa misma premisa, ¿no? O sea, debo entender que, ok, efectivamente, yo permití que mi vida llegara a este punto que no me gusta. Yo lo permití, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo perdonar? Entendiendo por qué hice todo lo que hice y por qué llegué a este punto en el que me encuentro. Y para eso tenemos que entrar en un proceso bien profundo de quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué deseo, hacia dónde quiero ir, en dónde quiero estar, ¿sí? Porque una cosa es decir, no me gusta dónde estoy, pero ¿dónde quieres estar? Pues no sé, pero aquí no. O sea, así no funciona, ¿ok? De entrada, así no va a funcionar este asunto. Tenemos que nuevamente ser conscientes de qué es lo que yo realmente necesito, porque lo que yo quiero probablemente me llevo a donde estoy, ¿sí? Y cuando hablo de lo que yo quiero, me refiero a lo mejor a caprichos, ¿no? Porque yo así quería, porque así me latía, ¿no? O sea, porque por los míos hice lo que hice. Entonces, entender, poner como en una parte de comparación lo que necesito con lo que quiero, ver si están empatados o no, que la mayoría de las veces siempre se encuentran como en discordancia, nunca van a estar como empataditos, ¿no? En equilibrio, no, porque muchas veces lo que quiero son caprichos y lo que necesito lo ignoro porque muchas veces puede ser algo que a mí no se me antoje, por ejemplo, ¿no? Es como cuando decimos, ok, mi cuerpo necesita ser nutrido con proteínas, con vegetales, con vitaminas, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo pienso en eso y pienso en comida aburrida, solamente vegetales. Entonces, pero mi capricho es, pues mejor quiero una pizza, mejor quiero una hamburguesa, quiero unas papas, quiero refresco, ¿sí? Entonces, lo que quiero con lo que necesito, pues no van a empatar. Emocionalmente pasa lo mismo. Tengo que entender primeramente emocionalmente qué necesito para sentirme pleno, para sentirme feliz, para sentirme en paz, tranquilo, en equilibrio. ¿Okay? Y una vez que analizo y reviso y entiendo qué es lo que necesito, entonces tengo que ver en qué parte se encuentran las cosas que quiero. ¿Empatan con mis necesidades o no? Si es así, entonces, o sea, si no empatan, entonces tengo que empezar a planificar mi vida y empezar a dar pasos en mi vida, en mi diario vivir, que me lleven hacia donde necesito estar. ¿Sí? Entonces, el autoconocimiento es básico para sanar, es básico para vivir, es básico para sentir paz, es básico para encontrar equilibrio. Porque si yo no me conozco, voy a estar hiriéndome constantemente. Entonces, el poner en equilibrio y el autoconocimiento me va a ayudar a que yo me perdone por esas malas decisiones que yo tomé en el pasado y que me llevaron a donde no quería estar.
¿ok? Porque tenemos que entender a lo mejor el contexto en el que me encontraba, tenemos que entender las circunstancias que yo estaba viviendo, el momento emocional en el que yo me encontraba, el momento social, el momento familiar, todo eso. ¿Para qué? Para que entonces mi cabeza sea capaz de asimilar lo que, lo que realmente necesito, entendiendo que lo que hice no fue para fregarme. Porque, o sea, digamos esto, ¿quién realmente va a actuar o va a hacer algo para realmente herirse o lastimarse? Nadie. O al menos casi nadie. Habrá a lo mejor sus excepciones, pero no entremos en ese tema. Entonces, toda nuestra vida vamos a actuar dependiendo lo que creemos que es mejor en ese momento. Entonces, si entendemos eso, liberamos una carga tremenda que nos va a permitir entender que no lo hice porque sí, que lo hice porque en ese momento hice lo que creí que era mejor, ¿ok? Y también ser lo suficientemente maduros para que si yo actúe de cierta forma negligente, porque también lo hacemos, entender que pues estoy viviendo consecuencias y que debo apechugarlas y que debo enfrentarlas y que debo asumirlas, porque a lo mejor a sabiendas que iba a tener una consecuencia probablemente negativa, decidí hacerlo. Entonces debemos tomar responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras acciones, para poder avanzar en nuestra vida y alcanzar el equilibrio que tanto necesitamos. Entonces, si yo ya cometí errores, hoy día tengo que empezar a ver qué es lo que voy a mejorar para ir hacia donde necesito estar. Empezar a dar pequeños pasitos, empezar a entender que lo que hice, ok, ya lo hice, no lo puedo cambiar, no está en mis manos cambiarlo. Entonces, vamos a empezar a partir de ahorita en adelante, empezar a actuar hoy y dar esos pequeños pasos que me lleven a donde quiero y a donde necesito estar, porque debo aprender a empatar, buscar y entender qué necesito y entender que eso que necesito es lo mejor para mí. Por lo mismo, por lo tanto, entonces en consecuencia voy a querer actuar de manera que yo vaya a cubrir esas necesidades que tengo, reales. ¿Sí? No sé si los estoy haciendo más pelotas, espero que no, pero el perdonarse tiene que partir de ahí, del autoconocimiento, debe partir del entender y de poner en equilibrio necesidades y gustos o caprichos o lo que sea, ponerlos en equilibrio, ponerlos en una balanza y que ninguno pese más, sino que ambos estén empataditos, ¿sí? Y empezar a actuar de la manera más responsable con nosotros mismos, ¿ok? Porque si yo no me vuelvo responsable de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de mi vida, nadie, absolutamente nadie, será responsable por mí. Entonces, y así, o sea, cuando entiendes esto, el llegar a perdonarte se vuelve una acción de amor hacia ti, de responsabilidad contigo. Y tomar la decisión de actuar en pro de mis necesidades reales me va a llevar a obtener el perdón hacia mí mismo y mi vida va a cambiar, mi visión, mi campo, mi entorno va a mejorar, va a cambiar muchísimo. No es algo mágico, porque esto no es así, eso es única y exclusivamente trabajo real de todos los días. Entender y dejar de flagelarte por lo que no hiciste y empezar a entender y empezar a ver qué puedes hacer hoy. De lo contrario, vas a seguir sumido en la miseria, sumido en el enojo, en la frustración, en el odio por ti mismo. Entonces aquí ya entran toda una serie de situaciones que se van a ir añadiendo si tú te perdonas. Amor propio, compasión por ti mismo, autoestima buena, seguridad, y el mejor de los compromisos que puedes hacer es contigo. Entonces, si realmente estás en un lugar en el que no te gusta estar,
empieza a perdonarte por lo que no hiciste y empieza a asumir tu vida de una forma responsable contigo mismo. Y pues nada, espero que les sirva este tema, que les sirva este video. Y pues si quieren algún tema en específico, déjenmelo en los comentarios y con gusto lo podemos trabajar. Así que pues nada, ayúdenme compartiendo, ayúdenme dando like, suscribiéndose, etc. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Bye.